8 de la mañana, 32 minutos. Está reaccionando el presidente Gustavo Petro en redes sociales, que es el medio por el que más opina nuestro mandatario sobre temas relacionados con el endeudamiento de Colombia y sobre un reciente informe de la Contraloría frente a los últimos billonarios procesos de endeudamiento que ha hecho la nación colombiana. Escribe lo siguiente el presidente Petro: llenaron esas redes sociales diciendo que habíamos endeudado irresponsablemente el país. Encuentran que la misma Contraloría dice lo que ya dijimos: el endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja, cumplimos las normas. Para el 2026 simplemente pasaremos las semanas de menor liquidez en el gobierno y aprovecharemos un menor nivel de la tasa de interés externa. Y bueno, tiene otros párrafos este trino del presidente Petro, donde hace cuestionamientos a los gritos del presidente Uribe y a las decisiones de política monetaria del Banco de la República. Pero ¿qué dice ese informe de la Contraloría? Está partido en dos tramos. La Contraloría revisó las recientes transacciones de endeudamiento del gobierno nacional, una muy grande que se hizo en diciembre de 2025 y otra también muy grande que se hizo apenas hace unos días, en enero de 2026. Y dice la Contraloría que, constatando esas operaciones, se cumplieron los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la nación. Recuerda el proceso de endeudamiento de finales del año pasado a través de la emisión de un único bono a un único comprador por más de 23 billones de pesos. Y la Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado, más de 23 billones de pesos, un tema bastante polémico que analizamos aquí en Mañanas Blue. Hasta ahí tiene razón el presidente Petro sobre el estudio de la Contraloría, porque la Contraloría dice no implica nuevo endeudamiento. Pero aquí viene la segunda parte del estudio, sí, Néstor. Por otro lado, para la vigencia 2026 se realizó la emisión de bonos externos, aquí también lo mencionamos hace unas semanas, unos días, Néstor, por cerca de 5.000 millones de dólares. Y dice la Contraloría que esta operación sí implicó endeudamiento y pues servirá para cubrir parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmados en el presupuesto general de la nación. La Contraloría en su informe pues destaca otras preocupaciones que tiene porque hay ciertas alertas sobre el momento en que se debe pagar esa nueva deuda o todas estas deudas. Genera ciertas alertas y preocupaciones en la Contraloría para los años 2029, 2031, 2033, cuando se nos acumulan los pagos para quedar al día con estos endeudamientos. Alerta grande, efectivamente, que las deudas hay que pagarlas. 8:35, doctor Zuluaga. Carlos Mario Zuluaga es el vicecontralor general de la República. Buenos días, doctor Zuluaga. Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, para Ricardo y por supuesto para toda la amable audiencia. Doctor Zuluaga, primero sobre la operación de los bonos de diciembre, la de los 5.000 millones de dólares, ¿usted sabe quién es el comprador de esos bonos? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la Contraloría, en el marco del especial seguimiento y el seguimiento en tiempo real, que son atribuciones que le introdujo el Acto Legislativo 04 del 2019, se pueden hacer solicitudes de información y requerimientos al Ejecutivo de manera inmediata antes de que se terminen o los proyectos o las transacciones, y eso efectivamente es lo que el Contralor General ha ordenado frente a estas operaciones que se han registrado. Aquí, ¿qué tenemos que precisar? Lo primero, que las operaciones realizadas en el mes de diciembre de los 23 billones de pesos, a las que ya la Contraloría requirió información sobre no solamente quién es el comprador, sino también quién actuó como intermediario o como lobista, porque finalmente este tipo de transacciones, y todos los gobiernos han tenido en el margen de la operación un operador que ayuda o tramita o facilita la operación, con lo cual también hay unos recursos que se destinan exclusivamente para esta intermediación. Esa operación hemos recibido información, se encuentra en análisis porque se tienen que hacer las comparaciones también si esta operación introdujo unos costos mayores a los que ha tenido otra. Pero, sí, por ejemplo... Pero doctor Zuluaga, discúlpeme, sí, ahí lo interrumpo si me permite un segundo. Ustedes en este informe están diciendo el proceso de endeudamiento o los procesos de endeudamiento
han sido legales, ¿cierto? Sí, lo primero que ha dicho la Contraloría es que la operación no rompe o no quiebra la regla fiscal de mediano plazo. ¿Por qué? Porque al título, al valor presente de la transacción en los dólares, a lo que está el dólar hoy, la regla fiscal establece que el tope mínimo de endeudamiento puede oscilar o la base en el 55% del PIB y el máximo de endeudamiento en el 71% del PIB. Estas dos operaciones, tanto la de los 23 billones de diciembre, que es una venta del portafolio ET, no es nuevo endeudamiento, como la de enero, que sí es un nuevo endeudamiento, no rompen el margen de endeudamiento general que esté por encima del 71%. En este caso, hoy Colombia, el endeudamiento general de este gobierno va en el 57% del Producto Interno Bruto. Pero vicecontralor, discúlpeme, lo interrumpo porque usted dice no rompe con la regla fiscal. Pero ¿cuál regla fiscal si en este momento no tenemos regla fiscal? El gobierno la levantó, la suspendió por 2 o 3 años. No, una cosa fue cuando se habló de la cláusula de escape de la regla fiscal y otra cosa es que la realidad de hoy esté mostrando el cupo total del endeudamiento. Y para la Contraloría lo que vale son los datos reales. Y el dato real hoy es que el endeudamiento total que tiene el gobierno, que puede estar facilitado por el precio del dólar y muchas otras variables como el crecimiento económico y otras que le pasa a todos los gobiernos, oscila en el 57% del total del PIB. Es decir, no hay en estos momentos una alarma directamente relacionada con el quebrantamiento de la regla fiscal. Lo que sí hay es unas advertencias y unas alertas que este mismo informe introduce frente a los riesgos que va a tener la propia regla fiscal y la capacidad de pago del gobierno hacia futuro de los endeudamientos que viene acumulando. Miren, esto es muy sencillo. Es fácil, por ejemplo, decir es que en otros gobiernos había menos endeudamiento, es cierto. En el periodo del 2010 al 2014 el endeudamiento estaba en el 33%, en el periodo del 2014 al 2018 fue del 44%, en el 2018 al 22 fue del 56% y hoy a septiembre del 2025 y a corte de diciembre el endeudamiento está en el 57%. Es decir, ninguno de los gobiernos ha roto o ha quebrado la regla fiscal de mediano plazo. ¿Cuál es el asunto aquí que preocupa? La inflexibilidad del presupuesto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un 92% de presupuesto inflexible. Por ejemplo, de los 523 billones de pesos que fue el presupuesto del año pasado, fueron 112 para servicio a la deuda, Sistema General de Participaciones 82 billones, pensiones 66 billones, gastos de personal y funcionamiento se fueron casi a 83 billones, aseguramiento y salud 42 billones y así suman 481 billones. Es decir, el 92% del presupuesto general de la nación tiene, como uno le pudiera llamar, una destinación específica porque tiene el recurso comprometido, debe hacerse. ¿Cuánto quedó libre el año pasado para los programas de inversión? 42 billones, el 8%. Entonces, si en el año 2029 hay que pagar un promedio de 79 billones de pesos, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo de los gobiernos que viene para el 2029, 31 y 33, cuando los recursos disponibles van a ser menores y el gasto del pago a la deuda va a implicar un mayor esfuerzo fiscal del gobierno? ¿Esto qué significa? Que cada periodo de gobierno, cada periodo de presidente, el endeudamiento crece, el presupuesto sigue siendo inflexible y si no tenemos un crecimiento económico al ritmo de la que la economía requiere y se nos llega a disparar, por ejemplo, la tasa de cambio del dólar, efectivamente nos cambia el valor de la deuda, la inflexibilidad del presupuesto cambia y casi que el país o el gobierno que viene pudiera tener una crisis en el manejo del pago de la deuda. El presidente Petro en los últimos meses viene con una defensa y a través de sus redes sociales sobre sus procesos de endeudamiento, básicamente para decir, palabras más, palabras menos, que él no va a dejar al país más endeudado de como lo encontró. Él dice que está adquiriendo deuda, pero para pagar deudas antiguas, pero que en la práctica este no es un nuevo endeudamiento. ¿Qué opinan sobre esta defensa del presidente Petro ustedes desde la Contraloría? ¿Va a dejar el país más de endeudado que antes o no? La pregunta es muy sencilla.
ahí hay dos realidades. Los 23 billones, que es una operación grande, no es común una operación en portafolios TES B que hayan hecho los gobiernos. Esta fue de 23 billones, fue a un comprador directo, una banca de inversión y efectivamente a unos intereses que el mismo mercado establece. Esos intereses no es que se inventen. Esos fueron para oxigenar caja, porque la caja, para que todos los colombianos sepan, a diciembre del 2025 era de 1.4 billones. Es decir, el gobierno en diciembre no tenía caja, no tenía recursos en efectivo con los cuales cumplir todas las obligaciones de pago que tenía del presupuesto general. Llámese nómina, llámese obligaciones de contrato, llámese concesiones, todo lo que era el presupuesto, transferencias a los territorios, salud. Y entonces lo que hizo el gobierno Doctor en Zuluaga, esta y eso, operación... perdóneme, lo interrumpo, ¿y eso a qué obedece? Esa falta de caja que pues es muy preocupante, ¿a qué se debió? ¿Cuál es la causa? Nosotros le hemos venido advirtiendo en el seguimiento permanente que el Contralor ordenó. Hemos hecho en este año que pasó 3 alertas relacionadas con el poco recaudo que la nación viene teniendo. Es decir, tuvimos un presupuesto, que es la discusión que se dio con el exministro y el director de la DIAN, que proyectó unos ingresos, y el presupuesto se aprobó y el recaudo estuvo por debajo de la meta proyectada, casi por un 9.5%. Eso que ocurrió, y además que se le agrava el problema, que en el año 2024 el gobierno nacional constituyó reservas por 61 billones de pesos de obligaciones que se debían pagar en el 2025. Es decir, además del presupuesto aprobado, el gobierno arrastra en ese presupuesto aprobado 61 billones del 2024 al año pasado, al 25, que debía pagar. Eso lo que hizo fue que convirtió el presupuesto general de la nación en un presupuesto complejo, en el sentido de que si los ingresos, el recaudo no se dio como estaba esperado, efectivamente teníamos un desbalance y un desequilibrio, y eso se vio reflejado a la cifra de diciembre del 2025. 1.4 billones en caja, una cantidad de obligaciones por cumplir, unos títulos TES que el gobierno tenía por vencer. Lo que hizo fue renegociarlo, los puso otra vez en el mercado y reincorporó a la caja 23 billones de pesos que no ingresaron todos de inmediato, pero los incorporó en el presupuesto del 2025. Eso no fue nueva deuda, pero el 2026 sí, o sea, lo que hicieron en enero de este año sí, pero también hay que aclarar que la Comisión de Crédito Interparlamentaria en la ley del presupuesto y en el presupuesto aprobado para el año 2026 le aprobó un endeudamiento al gobierno de 13.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno empezó a hacer estas operaciones de endeudamiento nuevo que nosotros hemos advertido, no rompe la regla fiscal, pero está asfixiando la capacidad de pago en los próximos años. Va a llegar un momento en que si no mejora la economía y seguimos endeudándonos al ritmo del crecimiento que viene la deuda total de Colombia, vamos a tener en 10 años cero recursos Doctor para inversión Zuluaga, social, sino para pagar deudas. Doctor Zuluaga, escuchando todo el argumento alrededor del informe, me da la impresión de que todo lo que dice el presidente Petro no es exactamente lo que dice todo el informe de la Contraloría, ¿no? No, aquí hay de lado y lado. Lo que es que la realidad de hoy le da la posibilidad de que el gobierno diga que no ha quebrado la regla fiscal, porque es cierto, porque está en el 57% del PIB, no en el 71%. Pero hay unas variables que siempre van a incidir sobre eso. ¿Cuáles son las variables? La tasa de cambio, el crecimiento económico, son sí o sí condiciones que están cambiando el valor del servicio de la deuda. La tasa de interés, el del balance fiscal, son 4 variables que impactan directamente el valor de la deuda. Entonces, ¿el dólar está bajito hoy? Sí, claro, si el dólar estuviera a 4.300 pesos, seguramente hoy estuviéramos hablando de que se rompe la regla fiscal, pero la realidad de hoy es que el dólar está a 3.800 y eso hace que esos billones de endeudamiento se conviertan en menor valor. Por eso la Contraloría advierte sobre la fragilidad. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, el 50% del presupuesto de inversión está sin ejecutar a tan solo 200 días de que acabe el gobierno. 74% del presupuesto total, pero 50% del presupuesto de inversión. ¿Para qué entonces endeudarse más? ¿Para qué cobrarnos más impuestos vía emergencia económica? Y si alguien en la Contraloría prende esas alarmas y le dice al gobierno, ejecute toda la plata que tiene sin ejecutar.
Recuerden que hemos hablado ya de la inflexibilidad del presupuesto y pareciera que no es un asunto menor, pero cuando uno tiene un 93% de la plata que debe tener sí o sí en caja, el presupuesto hay que oxigenarlo, teniendo en cuenta que el comportamiento del recaudo viene siendo distinto al esperado. Miren, por ejemplo, nosotros hemos hecho en este mismo informe unas advertencias sobre el comportamiento de la contratación y hemos visto como, por ejemplo, hoy los gastos de funcionamiento y prestación de servicio del año pasado fueron de 89 billones de pesos, pero del cuatrienio anterior fueron de 83. Y uno empieza a ver, por ejemplo, que el Estado ha venido creciendo en su operación y funcionamiento, y el Contralor sí ha pedido que frente a estos temas se haga una advertencia al gobierno nacional y a los que vienen, que sí o sí es necesario que el Estado reduzca la cantidad de aparatos que tiene en su operación y funcionamiento, porque la inflexibilidad del presupuesto también crece cuando el aparato crece. Cuando yo tengo obligación de pagar un ministerio más o cuando tengo obligación de pagar más prestación de servicio porque las contrato, el presupuesto sí o sí se me vuelve inflexible. Y ese es otro riesgo que tiene que enfrentar el gobierno que viene, y es cómo reducir el funcionamiento del Estado, que hoy, por ejemplo, costó nada más en el año pasado 89 billones de pesos. Es decir, del gobierno de Duque al gobierno del presidente Petro se incrementaron casi 7 o 8 billones de pesos en funcionamiento, y cada gobierno lo incrementa. Entonces, si no hay una postura responsable de administración fiscal de los ingresos, de reducción del Estado y de mejorar el recaudo, efectivamente en los próximos 4 años vamos a tener imposibilidad de ejecutar un programa de gobierno, y todas las promesas que nos están haciendo los candidatos presidenciales pueden quedarse en eso, en promesas. Por este tema de la deuda, del endeudamiento, de los intereses, hay garrotera, me perdonan la expresión, esta mañana entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que están ahí dándose con argumentos en las redes sociales. Señor Vicecontralor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Feliz mañana. día. 8:49. Estás escuchando Blue Radio.